Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí comenzamos. Bien, la clase del día de hoy vamos a ver entonces la administración de los inventarios. Todos los contenidos que estamos empezando a ver, ¿cierto? Dentro de estas clases, de alguna manera están relacionados a los conceptos. Ya vimos la importancia de poder administrar de forma eficiente los inventarios. Nos dimos cuenta de que cuando nosotros estamos trabajando, estamos analizando, mejor dicho, una cadena de suministros, en las distintas etapas se van generando inventarios, partiendo por las materias primas, los insumos, ¿cierto? Que vienen de nuestros proveedores. Ahí primero, ¿cierto? Administramos los inventarios, tenemos nuestra bodega de materias primas. Luego pasa esta materia prima, insumo, ¿cierto? Por este proceso de producción, donde se le agrega tecnología, y finalmente tenemos nuestros productos, output, ¿cierto? Y se genera el producto terminado. Entonces ahí tenemos otra forma de almacenar nuestros inventarios. Siguiendo la cadena de suministro, ¿cierto? Después pasamos al área de distribución, donde también se pueden generar inventarios si es que nuestra decisión es que vamos a trabajar con centros de distribución. Entonces, como pueden darse cuenta, en distintos eslabones de la cadena, dependiendo de la arquitectura y el diseño que pueda tener la cadena de suministro, se van a ir generando inventarios. Vimos que para que una cadena de suministro sea eficiente, ¿cierto? Un parámetro de medición son los inventarios, para poder determinar cuál es el porcentaje que yo tengo invertido, ¿cierto? En inventario, cuál va a ser mi rotación del inventario y cuántos días o semanas de suministro me voy a demorar en generar una rotación de inventario. Sabemos que la importancia de la rotación del inventario, porque el inventario es un activo, es dinero que nosotros tenemos invertido que está inmovilizado. Entonces, si no lo movemos, si que no generamos ventas, este dinero va a estar estancado, ¿cierto? Y probablemente el costo oportunidad que se puede generar es muy alto, ¿cierto? Porque no puedo invertir en otras oportunidades que podrían generarse. Y por eso es la importancia de administrar de forma eficiente los inventarios. Las primeras clases hablamos sobre cuánto es lo que yo tengo que tener en inventario. Entonces yo les contaba de que algunos pueden decir, yo necesito tener mucho inventario porque así me aseguro de poder cumplir con los pedidos de mi cliente. Otra forma de ver podría decir, bueno, mi decisión es que voy a tener muy pocos inventarios porque necesito, ¿cierto?, ahorrar y el inventario me genera un costo. Entonces, estas dos miradas no son correctas. ¿Y por qué no son correctas? Porque nosotros tenemos que aprender a identificar cuál es la cantidad óptima que yo tengo que tener en mi bodega de inventario. No es necesario tener mucho inventario, ni tampoco muy poco, sino que debo tener la cantidad óptima, justa, ¿cierto? Que yo necesite para poder cumplir con las expectativas de mis clientes. Cuando uno trabaja con demandas, y por eso es la importancia de que cuando ustedes aprendieron a hacer pronósticos de demanda, ¿ah? Esa es la importancia de poder hacer una buena proyección hacia el futuro para poder planificar la producción y saber cuánto es lo que yo necesito tener efectivamente como inventario. Sabemos que la demanda es muy incierta, sabemos que existe variabilidad y por eso existe un concepto que se llama el inventario de seguridad. Algo hemos conversado sobre el inventario de seguridad. ¿Qué es el inventario de seguridad? El inventario de seguridad
es un colchón que yo voy a generar, que yo voy a guardar, ¿cierto? ¿Para qué? Para protegernos del posible desabasto que podría ocurrir por esta variabilidad que puede existir en la demanda. ¿Ya? Y para eso, las empresas tienen que determinar lo que se llama el nivel de servicio. ¿Cómo yo quiero que mis clientes me reconozcan? ¿Como una empresa que cumple una gran parte de los pedidos o una empresa, ¿cierto?, que se preocupa más del costo y probablemente tenga muchas pérdidas de ventas por no cumplir los pedidos? Entonces acá viene la decisión que tiene que tomar la empresa en definir cuál es el nivel de servicio que yo quiero ofrecer. Quiero ofrecer un alto nivel de servicio para poder cumplir la mayor cantidad de veces con mi pedido, o voy a tener un bajo nivel de servicio porque me genera mayores costos. Entonces acá tenemos que tomar la decisión, bueno, en base a qué es lo que le interesa a la empresa, ¿ya? Que eso lo vamos a ver a medida que avancemos en esta presentación. Entonces, lo primero que les quiero contar es, a ver, no sé cómo correrlo. Bueno, ustedes tienen la presentación, espero que la puedan ver bien de sus computadores, porque acá no sé lo que pasa, no puedo pasarla como presentación. Pero bueno. Primero, lo que tenemos que definir acá es qué es la administración de inventario. ¿Para qué me sirve ser eficiente en inventario? Los inventarios son muy importantes cuando nosotros definimos nuestra cadena de suministro. ¿Por qué? Porque finalmente los inventarios se van a transformar en una gran porción del costo total que vamos a incurrir en un producto. Si no somos eficientes en el costo, lo más probable es que vamos a tener que traspasar este costo a mi cliente. Que puede aumentar el costo, ¿cierto? Y podemos quedar fuera de mercado. Entonces tenemos que gestionar de forma eficiente los inventarios. La pregunta que viene ahora es, ¿cómo se generan los inventarios? ¿O por qué se generan los inventarios? Si estuviésemos en un mundo ideal, donde la demanda, el tiempo de espera, se conoce con certeza y no existe la variabilidad, ¿cierto? No existe este componente aleatorio del comportamiento de la demanda, probablemente no necesitaríamos tener inventario porque yo conocería la información con certeza. Sabemos que en el mundo real eso no existe, porque existe variabilidad, existen factores externos que nos pueden influir en la demanda esperada. ¿Y cuáles factores externos podrían influir? Puede influir el entorno económico, las promociones, los descuentos por volumen, una venta espontánea, grande que puede haber ocurrido, ¿cierto? Que de alguna manera nos sacan de este mundo ideal y, ¿cierto? Tenemos que utilizar todas las herramientas que vamos a aprender para poderlo gestionar de la mejor manera posible. Entonces, como ya sabemos que no estamos en el mundo ideal y la demanda, ¿cierto? El tiempo de espera no lo conocemos con certeza, es que se generan estos inventarios como la tasa de demanda, ¿cierto? La tasa de demanda es menor a la tasa de abastecimiento. Mi tasa de salida, lo que yo vendo, es, está en una tasa menor a lo que yo puedo producir. Es decir, que voy a ir produciendo más de lo que estoy vendiendo. Entonces, como estoy produciendo más de lo que estoy vendiendo, se están generando los inventarios. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa ahora si la tasa de demanda es mayor a la tasa de suministro? Estamos en un problema, ¿cierto? Estamos en un problema porque nuestra producción no es capaz de
cumplir con esta tasa de venta, o esta tasa de salida, esta tasa de distribución. Entonces ahí tenemos que ver otras estrategias, como por ejemplo, subcontratar cierta parte, ampliar la línea de distribución, ¿ya? O comprar ciertos estos componentes o estos productos a un tercero, ¿cierto? Para poder cumplir. Si es que no hacemos eso, si es que no inventamos o no tenemos una forma de poder cumplir con estos pedidos, lo más probable es que vamos a tener quiebres de stock y no vamos a poder cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, y eso para una empresa es fatal. Eso es lo que nunca puede pasar. Por eso es tan importante hacer una buena gestión de los inventarios. Por eso tenemos que ahora empezar a relacionar los inventarios con los distintos planes que de alguna u otra manera yo les he comentado. Como por ejemplo, cuando yo hago una planificación de las compras, en el primer eslabón de una cadena de suministro para poder seleccionar mis proveedores y a quién le compro, eso se llama un plan de requerimiento de materiales, donde, a ver, ¿alguien me quiere hacer una pregunta o alguien quiere entrar? Tengo un minuto. ¿Aquí les tuviera hacer una pregunta? Sí, profe, no lo quería interrumpir. Dale nomás, pero Ahora, interrumpe nomás Aquiles. Interrumpe nomás. ya. Es que tengo una duda, por ejemplo, si es que yo tengo un inventario X y tengo ese inventario de seguridad, ese colchón, pero hay un exceso de demanda y que yo no tenía pronosticado. A ese colchón que yo tenía, yo puedo sacarle más provecho que el no haberlo tenido antes, porque como hay un exceso de demanda, pueden aumentar los precios o, De o hecho, no. ese es el objetivo del inventario de seguridad. Tener este colchón cuando pase eso, cuando tengas un pic de demanda, ¿cierto? Porque hubo un boom de tu producto, ¿cierto? Hiciste una buena campaña, hiciste un marketing estratégico que funcionó, ahí es cuando tú utilizas este inventario de seguridad. ¿Y para qué lo estás ocupando? Lo estás ocupando para no tener desabasto, para no quedarte sin inventario. Ahora, si es una venta explosiva y muy grande, a lo mejor probablemente el inventario de seguridad no te va a alcanzar para poder cumplir con los pedidos, pero efectivamente ese es el objetivo de poder tener este inventario de seguridad, no tener quiebres de stock y poder cumplir en la mayor probabilidad, con la mayor probabilidad posible, ¿cierto? En base a tu nivel de servicio, las expectativas de mis clientes. Si una empresa, por ejemplo, toma la decisión de trabajar con un nivel de servicio alto, 90, 95, 99%, eso se va a traducir en que tú vas a tener que tener una mayor cantidad de productos como inventario de seguridad, y eso también puede ser un mayor costo de almacenamiento. Podríamos incurrir en mayores costos logísticos por tener un mayor nivel de servicio en comparación a si yo tomo la decisión a que mi nivel de servicio sea bajo, 50%, 60% de nivel de servicio, claro, voy a mantener menos productos, voy a tener menos inventario, menos dinero invertido en inventario, menos costo de almacenamiento, en definitiva, menos costos logísticos, pero existe el riesgo de que con este inventario de seguridad bajo, porque tu nivel de servicio es bajo, puedas tener un alto riesgo de desabasto y puedas tener quiebres de stock. Entonces, ¿cuál es el nivel óptimo que nosotros tenemos que tener? Bueno, ahí va a ser una definición estratégica que tiene que tomar la empresa para poder definir qué es lo que yo quiero. Quiero tener un alto nivel de servicio y cumplir la mayor cantidad de veces con los pedidos, o tener un inventario bajo y ahorrarme algunos costos logísticos. Poner la balanza, ¿ya? Pero efectivamente, Aquiles, para eso te sirve el inventario de seguridad, para poder suplir estos excesos de demanda en algún momento que hubiese habido por una explosión de venta, promociones,
etcétera. No sé si te quedó clara la respuesta, Kile. No sé si era por ahí lo que me estás Sí, profe, preguntando. era eso. ¿Qué será mi duda si era razonable hacer eso o no? Dale. Muchas gracias. Bien, entonces le estaba contando de que, bueno, ¿cómo se generan los inventarios? Lo primero que tenemos que definir es qué es la administración de los inventarios. Y ya sabemos, ¿cierto?, de que la administración del inventario es la planificación y control, ¿cierto?, de los inventarios. Los inventarios se van a producir cuando mi tasa de demanda es menor a mi tasa de abastecimiento o de producción. Entonces ahí voy a mantener o se van a generar los inventarios. Y les decía que los inventarios se pueden generar en los distintos eslabones de la cadena de suministro, partiendo por el área de abastecimiento. Está muy relacionado, directamente relacionado, con el plan de planificación de requerimiento de materiales. Más adelante vamos a entender bien qué es el MRP, planificación de requerimiento de materiales, y cómo lo vamos a relacionar con las compras de las materias primas que van a ser el input para poder construir finalmente o elaborar nuestro producto terminado. Por otro lado, por ejemplo, si estamos hablando ahora en producción, ¿cierto? El segundo gran área de una cadena de suministro es, bueno, tengo que producir nuestros productos. ¿Qué plan me va a entregar esa información? Ese plan se llama Plan Maestro de la Producción. Y por eso el Plan Maestro de la Producción es importante porque me va a planificar cuándo tengo que entregar los productos terminados para que estén disponibles de cara a los clientes. Y este plan maestro de la producción viene de un plan que está más arriba, ¿ya?, más a largo plazo, más estratégico, que se llama planificación agregada, ¿ya? Y por eso tiene mucha relación, es una relación directa con hacer buenos pronósticos de la demanda. Los pronósticos de la demanda va a ser el input principal para nosotros hacer las distintas planificaciones, estos planes, ¿cierto? Y poder controlar de forma eficiente los inventarios. Complica esto que no puedo pasar la diapositiva. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que decidir al momento de gestionar los inventarios? Esto implica dos decisiones básicas. ¿Cuánto pedir o cuánto ordenar y cuándo ordenar? ¿En qué tiempo voy a ordenar? ¿Con qué frecuencia voy a hacer los pedidos? ¿Ya? Esas son las decisiones que tenemos que aprender hoy día. ¿Ya? Ese es el objetivo. Poder definir cuánto voy a ordenar, cuál va a ser la cantidad óptima que yo voy a pedir y cuándo lo voy a realizar. Entonces acá dice la definición, los inventarios son necesarios dadas las diferencias de tiempo entre la localización de la demanda y el abastecimiento. ¿Por qué dice eso? Porque generalmente nuestros clientes van a estar lejos de nuestras fábricas. Y eso va a permitir un movimiento, un flujo de materiales desde un punto a otro, que eso se llama inventario en tránsito, ¿cierto? Que tenemos que tenerlo en consideración al momento de planificar cuándo voy a entregar estos pedidos. Voy acá, al siguiente. Entonces, una administración eficaz de los inventarios es esencial para analizar el pleno potencial de toda la cadena de valor, de toda la cadena de suministro, ¿cierto? Tenemos que analizar los inventarios desde el punto de vista desde los proveedores, desde la producción y desde la distribución, ¿ya? Por lo tanto, nuestro desafío es no tener mucho inventario, ni tampoco tener
muy poco inventario, sino que tengo que tener la cantidad óptima para poder satisfacer todas las demandas, ¿cierto?, que la empresa ha tenido, ¿cierto?, por estos pedidos que estamos tratando de cumplir. ¿Ya? Alcanzar, dice acá, las prioridades competitivas de la forma más eficiente. Eficiente en costo, obviamente. ¿Ya? Eficiente en costo. No tener mucho inventario para que no tener tantos costos de almacenamiento, y tampoco tener muy poco inventario, porque si no, vamos a tener riesgo de quiebre de stock y probablemente podemos tener ventas perdidas. Que eso, como les decía, no puede ocurrir. ¿Ya? Hay que tratar de evitar los quiebres de stock. Por lo tanto, dice acá, la administración de inventario es un proceso que requiere información sobre las demandas esperadas. ¿Cómo vamos a obtener esta información sobre las demandas esperadas? Con los distintos modelos de pronósticos de demanda que ustedes ya conocen. Las cantidades de inventario disponible. También es un input que yo tengo que tener. Tengo que tener un control de cuántas unidades tengo de los distintos productos. ¿Ya? Tener este control. Si no lo tengo, ¿cierto? Va a ser difícil poder controlar de forma eficiente los inventarios. ¿Ya? Tanto los inventarios de productos terminados, productos finales, listos, ¿cierto? Para poder ser entregados, o también los inventarios que se llaman en proceso, que son inventarios también que se van generando a través del flujo productivo, pero que no están terminados en un 100% para que sea un inventario de productos terminados. Los inventarios, entonces, requieren inversión de fondos. El dinero que yo tengo invertido, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que tratar de vender con una alta rotación. No podemos tener el inventario, ¿cierto?, mucho tiempo en nuestras bodegas, porque existe riesgo de mermas, hurtos, obsolescencia, que finalmente nos van a disminuir el valor y no vamos a rentabilizar lo que nosotros estamos esperando. Si no vendo con una alta rotación, el inventario va a estar ahí en la bodega, ¿cierto? Y va a ser dinero que no está generando valor. Por lo tanto, va a ser un activo detenido, ¿cierto? Porque no le estoy sacando el provecho, no está generando los retornos necesarios, ¿cierto? Y finalmente es un dinero que se va devaluando en el tiempo. Por lo que le acabo de decir, por las posibles mermas, los hurtos, la obsolescencia, mayores costos logísticos que finalmente, ¿cierto?, van a disminuir el margen que estábamos acostumbrados o que planificamos en alguna oportunidad poder obtener. ¿Cuál es ahora la naturaleza del inventario? Ya les comenté de que existen varios inventarios que se van generando en los distintos eslabones de una cadena de suministro, partiendo por el inventario de materias primas. Es el primer tipo o naturaleza de inventario que nosotros podemos encontrar. ¿Y qué son los inventarios de materias primas? Son todos los materias primas, como dice su nombre, o insumos que son comprados a nuestros proveedores. ¿Ya? Recuerden, cuando vimos el capítulo de en el suministro, también definimos qué es lo que nos conviene. ¿Voy a tener muchos proveedores que comprar o pocos proveedores a quien comprar? ¿Voy a tener una relación a largo plazo con mis proveedores o voy a tener una relación a corto plazo? ¿Voy a comprar o voy a subcontratar? Entonces acá vienen las distintas decisiones que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que viene a relacionar el inventario de materias primas. El segundo tipo que ustedes pueden encontrar a medida que avancemos en nuestra cadena de suministro es lo que se llama el inventario de trabajo en proceso, el WIP, Work in Process. ¿Ya? ¿Y qué es el WIP? Son materiales, insumos o materias primas que ya ingresaron al proceso de fabricación, ¿cierto? Ya ingresamos en algún proceso, pero
que todavía no son el producto final. Si pensamos, por ejemplo, en una línea de producción de una fabricación de autos, ¿cierto? O ensamblaje de autos, el inventario de trabajo, el inventario de trabajo en proceso puede ser la carrocería del auto, el motor, ¿cierto? Pero no está como producto terminado porque le falta la última parte del proceso, que es la pintura, por ejemplo. ¿Ya? O le falta el ensamble de las ruedas, por ejemplo. Entonces no estaría completo el proceso. Ese tipo de inventario también lo tengo que tener en consideración y también tenemos que tener un control exhaustivo de este tipo de inventarios que se pueden generar. El tercer tipo que ustedes pueden encontrar es lo que se llama el inventario de mantenimiento, reparación y operación, también conocidos como MRO por sus siglas. ¿Ya? Entonces acá ustedes preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver el mantenimiento con lo que estamos conversando? Tiene mucho que ver. La primera clase, ¿cierto? Yo les conté cuáles eran las funciones que un gerente de operaciones podría realizar. Y dentro de las funciones críticas que hace un gerente de operaciones, se preocupa del mantenimiento de las máquinas o equipos que están involucrados en un proceso productivo. Entonces también tenemos que tener en consideración este tipo de inventarios cuando yo tenga que planificar un mantenimiento preventivo. Idealmente tenemos que planificar este mantenimiento para que no se transforme en un mantenimiento reactivo, que probablemente si es un mantenimiento reactivo, nos puede perjudicar porque estamos trabajando en una línea de producción y ocurre un desperfecto, tengo que parar toda la línea y eso me genera mayores costos. En cambio, si nosotros programamos ahora el mantenimiento preventivo, como por ejemplo, una vez al mes, en un día domingo, no se trabaja y me preocupo de hacer las mantenciones, voy a tener menos riesgo a que la máquina pueda fallar cuando estoy en pleno proceso. Entonces también es súper importante tener en consideración este tipo de inventarios que lo tengo que tener disponible en mi bodega de mantenimiento, ¿cierto? Para poder cambiar una pieza, ¿cierto? Reparar lo que esté malo, ¿cierto? Pero siempre pensando de una manera preventiva y no reactiva, ¿ya? Para que lo tengan en consideración al momento de cuando ustedes lo vean en una empresa, ¿cierto? Pero ustedes van a hacer mantenimiento preventivo, ¿no? No sé, para que salte el tiro, ¿cierto? Y ustedes ya saben que eso es lo que debiésemos hacer, mantenimiento preventivo en vez de hacer un mantenimiento reactivo. Y por último, ¿cierto? Una vez que ya pasó por todo el proceso productivo, ¿cierto? Le generamos valor, aplicamos tecnología, el producto ya está listo y dispuesto para ser entregado a nuestros clientes. Ese producto o ese tipo de inventario se llama inventario de productos terminados. Y eso es lo que nos vamos a enfocar, ¿cierto? De aquí en adelante. Algunos conceptos básicos antes de entrar ya en materia. La principal razón para mantener inventarios bajos es que el inventario representa una inversión monetaria temporal. Eso es obvio, ¿cierto? El costo de oportunidad va a ser igual al costo de capital, al costo que a mí me cuesta, ¿cierto? Las unidades que de producto terminado. Ya conversamos de que esto es un activo y es dinero que yo tengo estancado ahí. Entonces, este costo de oportunidad finalmente se transforma en el costo de capital del producto. ¿Cuáles son los costos que yo tengo que tener en consideración ahora al momento de administrar eficientemente el inventario? Lo primero, ¿cierto? Es el costo, uno de los más importantes, es el costo por mantenimiento del inventario, o también conocido como el costo de manejo. ¿Ya? ¿Y qué es el costo de manejo? Va a ser el costo de capital, lo que cuesta el producto,
que yo tengo invertido en el producto, más todos los costos variables asociados. ¿Y cuáles son estos costos variables que podemos incurrir? Van a ser todos los costos, ¿cierto?, que yo pago por mantener estos artículos a la mano, como por ejemplo el almacenamiento, ¿cierto?, el espacio que me ocupa el producto, el manejo, los impuestos, los seguros, las mermas, etcétera. ¿Ya? Entonces, el costo de mantenimiento del inventario va a ser el costo de capital más todos los costos variables asociados a el manejo de estos artículos. Entonces acá viene lo que hemos conversado, ¿cierto?, en la balanza, ¿cierto? ¿Qué es lo que la empresa está considerando? Considera mantener inventarios altos para asegurar el abastecimiento de los pedidos de los clientes, o voy a definir, ¿cierto?, inventarios bajos para poder ahorrarme, ¿cierto?, o disminuir los costos variables asociados al costo de manejo de inventario. Entonces ahí tenemos que tomar la decisión, ¿cierto?, en base a las prioridades competitivas que la empresa pueda tener. Entonces acá nos dice, el inventario se crea cuando el volumen de materiales, partes o bienes terminados que se reciben es mayor que el volumen de los mismos que se distribuyen. Lo que conversamos, ¿cierto? Cuando la tasa de salida es menor a la tasa de abastecimiento. Y obviamente el inventario se agota cuando la distribución, esta tasa de salida, es mayor a la tasa de abastecimiento. Y ahí es cuando tenemos los problemas porque podríamos tener quiebres de stock. Ahora, ¿cuáles son los tipos de inventario que nosotros podríamos encontrarnos dentro de los productos, dentro de los inventarios de productos terminados? ¿Ya? Lo primero es que vamos a conversar sobre el inventario de ciclo. Si algo no se entiende, ¿cierto? Voy muy rápido, me interrumpen, ¿cierto? Me hacen las preguntas y tratamos de aclarar los puntos, ¿ya? Ustedes me van avisando. Entonces, primero, el inventario de ciclo. ¿Qué es el inventario de ciclo? El inventario de ciclo es la porción de inventario total que varía en forma directamente proporcional al tamaño del lote. Para poder explicar los conceptos, ¿ya?, y podamos entender cómo vamos a gestionar los inventarios, vamos a tener el supuesto de que la tasa de demanda la conozco con certeza. Yo sé cuánto voy a, eh, cuánto voy a consumir del inventario día a día. Yo conozco esta tasa con certeza. Entonces, ¿qué va a ser el inventario de ciclo? El inventario de ciclo va a ser la porción de inventario total que va variando en forma directamente proporcional al tamaño del lote. Si yo tengo un tamaño de lote muy grande, que conozco esta tasa de agotamiento del inventario, yo voy a saber cuánto tiempo me va a durar este inventario. Voy a saber con qué tasa se va agotando este inventario. Eso es lo que se llama el inventario de ciclo, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que se llama el inventario de seguridad. Hemos conversado lo que es el inventario de seguridad, ¿cierto? Es este excedente que yo voy a generar, que voy a tener disponible en mi bodega de productos terminados, ¿cierto?, que nos va a proteger contra la incertidumbre de la demanda, ¿ya? Y no tanto solo la incertidumbre de la demanda, sino que también nos va a proteger contra la incertidumbre en el tiempo de espera y los cambios en el abastecimiento. Entonces, en la próxima sesión, que vamos a tener la próxima semana, vamos a incorporar el concepto de la incertidumbre,
de la variabilidad, ¿ya? Entonces, el inventario de seguridad lo voy a tocar con mayor detalle en la próxima sesión. Lo que nos vamos a preocupar en la sesión del día de hoy es entender bien los conceptos, ¿ya? Tomando en consideración de que la demanda, el tiempo de espera, los conozco con certeza, ¿ya? Para poder explicar los conceptos, y la próxima semana vamos a incorporar esta variable que es la incertidumbre. Si ahora hablamos del inventario de previsión, y acá soy reiterativo, no deben confundirse con el inventario de seguridad, ¿ya? No es lo mismo el inventario de previsión que el inventario de seguridad. Son dos conceptos distintos. El inventario de seguridad es el excedente, ¿cierto?, que yo voy a tener para poder cubrirme contra la incertidumbre de los posibles desabastos que podrían ocurrir dada la incertidumbre de la demanda. En comparación al inventario de previsión, que el inventario de previsión se genera cuando yo tengo demandas estacionales, cuando tengo algunos picos de venta y en otros meses tengo un decremento de venta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una planilla de trabajadores estable, ¿ya? Entonces, cuando existe una disminución de la demanda, un decremento, voy a generar inventarios porque estoy trabajando con una misma tasa de producción, no la estoy disminuyendo, mantengo la misma tasa de producción. Entonces, se van a generar estos inventarios porque mi demanda es menor, ¿cierto?, a mi tasa de producción. Entonces, yo estoy guardando estos inventarios cuando exista un aumento de la demanda, porque es estacional, recuerden, estamos en un número estacional, existen algunos meses de que existe mucha demanda. Entonces, yo sigo produciendo al mismo nivel, pero ahora estoy ocupando el inventario que guardé por este decremento, que lo estoy utilizando, ¿cierto?, para poder suplir este aumento de la demanda que se genera por este comportamiento estacional de la demanda, ¿ya? Por eso es distinto al inventario de seguridad, ¿ya? Yo estoy utilizando ahora el inventario de previsión cuando estoy frente a demandas estacionales, que estoy guardando estos inventarios que se generan para utilizarlos cuando exista un incremento de la demanda, ¿cierto? Utilizo estos inventarios, ¿vale? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ya. Y por último, el concepto que tenemos que entender es el siguiente: el inventario en tránsito. ¿Y qué es el inventario en tránsito? Bueno, su nombre algo lo dice, ¿cierto? Es el inventario que se mueve de un punto a otro en un sistema de flujo de materiales, en una cadena de suministro. Si es que yo muevo un inventario desde un punto a otro punto, ¿cierto? Eso es lo que se llama un inventario en tránsito. Por ejemplo, si yo tengo mi bodega de productos terminados en mi fábrica y lo quiero trasladar o mover, ¿cierto?, a un centro de distribución, ahí estoy considerando el concepto de inventario en tránsito. Este es inventario que se mueve de un punto a otro en un sistema de flujo de materiales. O puede ser también que estoy parado en mi centro de distribución y yo quiero llevar estos productos hacia mi cliente final. Entonces estoy moviendo este inventario de un punto a otro, ¿cierto? Y eso también es considerado como un inventario en tránsito. Profe, ¿Sí? ¿pero ese inventario tiene que ser producto terminado necesariamente? Producto terminado. Sí, estamos solamente conversando ahora, Camila, sobre el inventario de productos terminados. Ah, ya, ok. ¿Ya? Bien, comencemos entonces a analizar el primer tipo de inventario, que se llama inventario de ciclo. El primer concepto que tenemos que tener en consideración es el inventario de ciclo. Lo que se llama
el dimensionamiento del lote. ¿Y qué es el dimensionamiento del lote? Es la determinación de la frecuencia que deben hacerse los pedidos del inventario y la cantidad de los mismos. Entonces, cuando estamos hablando del dimensionamiento del lote, estamos hablando de las dos decisiones que ustedes tienen que tomar. Cuánto pedir o cuánto ordenar y cuándo pedir. ¿Ya? El cuánto y el cuándo es lo que se considera como dimensionamiento de lote. Para poder definir ahora cuál va a ser el dimensionamiento del lote, tenemos que aplicar dos principios. ¿Ya? Ya sabemos, ¿cierto?, para poder explicar los conceptos, que estamos trabajando en el mundo ideal, donde yo conozco con certeza la tasa de agotamiento en la demanda. ¿Ya? Entonces, primero, tengo que tener el tamaño del lote Q, ¿ya? Esta cantidad Q que yo voy a pedir, Q, varía en forma directamente proporcional al tiempo transcurrido o ciclos, por eso se llama inventario de ciclo, o ciclos entre los pedidos. Por ejemplo, si yo hago un pedido cada 5 semanas, la frecuencia, ¿cierto? Cuando, cada 5 semanas, el tamaño del lote, Q, la cantidad, Q, ¿cierto? Va a tener que ser igual a la demanda correspondiente a las 5 semanas. ¿Por qué? Porque estoy en el supuesto de que la demanda la conozco con certeza. Segundo principio, cuanto más tiempo transcurra entre dos pedidos, ahora yo no voy a pedir cada 5 semanas, voy a pedir cada 7 semanas, por ejemplo, cada 8 semanas. Estoy aumentando la frecuencia. Cuanto más tiempo transcurra entre estos dos pedidos sucesivos de un artículo determinado, dice, mayor será el inventario de ciclo. Si pasa más tiempo entre los pedidos, voy a tener que pedir una cantidad mayor, una cantidad más grande, para poder cumplir, ¿cierto?, con la demanda que mis clientes, ¿cierto?, me van a requerir. Entonces, acá tenemos que entender, entonces, cómo se calcula el inventario promedio del ciclo. Y va a ser de la siguiente manera. El inventario inicial que yo voy a tener, lo que yo voy a pedir, esta cantidad de lote Q, ¿cierto? Inventario inicial Q, porque no sé cuánto va a ser, una cantidad X, ¿cierto? Cantidad Q, inventario inicial, más el inventario final. ¿Cuál es el inventario final? Cero en este caso, ¿ya? Es cero, porque yo conozco con certeza la demanda. Inventario inicial Q, inventario final 0, dividido 2. Por eso, el inventario promedio del ciclo queda como Q partido en 2. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que entender. Conversemos ahora sobre el inventario en tránsito. El inventario de seguridad me lo voy a saltar y lo vamos a retomar en la próxima clase cuando incorporemos la incertidumbre de la demanda. ¿Vale? Entonces, un inventario de tránsito dijimos de que era todo movimiento que ocurre en una cadena de suministro, partiendo desde los proveedores, ¿cierto? Pasa, después se mueve a la planta, después existe una operación dentro de la fábrica, voy al centro de distribución y finalmente voy a un cliente. Esta es una cadena de suministro típica, ¿cierto?, de una empresa. Entonces, cualquier movimiento que ocurra entre dos puntos de este eslabón de la cadena de suministro se considera como un inventario en tránsito. ¿Cómo se calcula entonces el inventario en tránsito? Va a ser igual a la demanda promedio en un tiempo de espera L. Demanda promedio en un tiempo de espera L. Lo que es igual a la demanda por el tiempo de espera. D por L. Demanda por tiempo de espera. Así se calcula el inventario en tránsito. La demanda por el tiempo de espera. Profe, Veamos un ¿tiempo de ejemplo. espera de qué? ¿Alguien me hizo una pregunta? No la escuché. ¿Tiempo de espera de qué, profe? El tiempo de espera de cuando yo hago un pedido y llega el pedido a mi cliente.
Por ejemplo, si estoy pensando en que mi cliente me está pidiendo un producto, ¿ya? Supongamos que ya estamos parados en el centro de distribución y tengo que llevárselo al cliente final, mirando esta cadena de suministro, el tiempo que transcurra el L desde que sale el producto desde el centro de distribución y llega hacia el cliente, eso es L, ese es el tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo pasa desde que yo estoy moviendo desde un punto a otro? Eso es el Sí. L. Ah, ya, profe, gracias. Veamos un ejemplo. A ver, veamos un pequeño ejemplo. Lo siguiente. Una planta envía mensualmente taladros eléctricos a un mayorista en lotes cuyo tamaño promedio es de 280 taladros. Entonces acá tenemos que empezar a familiarizarnos con los conceptos e identificar los datos de este ejercicio. Primero, ¿cierto? Lo que nos dicen acá es que una planta, ¿cierto?, envía mensualmente taladros eléctricos a un mayorista. Estoy moviendo ciertos materiales o productos de un punto a otro. Y tengo un lote Q de 280 taladros. La demanda promedio del mayorista es de 70 taladros por semana. Entonces acá tenemos otro dato que es el dato de la demanda. De minúscula, demanda. 70 taladros por semana. En este caso, la demanda está expresada en semanas, una demanda semanal. Y el tiempo de espera, L, ¿ya? El tiempo de espera L de la planta es de 3 semanas. ¿Qué significa eso, Camila? Significa de que la planta se demora 3 semanas en entregarle los 280 taladros al mayorista. Ese es el tiempo de espera, 3 semanas. ¿Ya? Entonces dice, el mayorista debe pagar el inventario en el momento en que la planta se le envió. Entonces yo pago, ¿cierto? Y en 3 semanas más me va a llegar mi pedido. Ahora, la planta le da una posibilidad, le dice. Si el mayorista ahora está dispuesto a aumentar la cantidad de compra a 350 unidades, es decir, aumentar el Q de 280 a 350 unidades, voy a pedir más, ¿ya? La planta le dice, le garantiza un tiempo de espera de 2 semanas, ¿ya? Entonces, pídame más, pídame 350, le dice, ¿ya? Me paga los 350, ¿cierto? Y yo te garantizo, ¿cierto? Un tiempo de espera de 2 semanas. Te lo entrego en 2 semanas y no en 3. ¿Cuál es el efecto en los inventarios de ciclo y en tránsito? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes le hacen esta pregunta cuando ustedes estén trabajando y el jefe de producción le haga esta pregunta, ¿qué ustedes responderían? ¿Cuál de los dos, eh, cuál de los dos metodologías me quedo? La 1, que es un Q de 280 taladros con un tiempo de espera de 3 semanas, o me voy a la otra opción de que aumento el Q a 350 y disminuyo el tiempo de espera en 2 semanas. ¿Cuál sería su sugerencia? ¿Qué podrían comentar al respecto? Depende, profe. Depende, muy bien, Camila. ¿Por qué depende? Porque al aumentar, por ejemplo, la cantidad a 350, significa que el mayorista debe aumentar sus costos de abastecimiento, o sea, de bodega, por decirlo de alguna forma. Y. Ay, se me olvidó el otro que iba a decir. Te echo una mano. ¿Qué pasa ahora porque yo tengo que pagar el pedido y se demora 3 semanas en que me entreguen? Entonces también el capital invertido, voy a tener que tener el capital invertido una semana más en comparación a la otra forma que me están ofreciendo de que yo pago y en 2 semanas me entregan el pedido, ¿cierto? También podría ser una variable, ¿o no? ¿O no importa esa variable? ¿Qué crees Sí, tú? pues sí. No, sí, es importante. Es importante, ¿cierto? Por el costo de oportunidad que se puede generar, ¿ya? Claro. Bien.
muy buena tu respuesta, Camila. Efectivamente, la respuesta es depende. ¿Y de qué va a depender? Dependen nos falta información para poder tomar la decisión. Porque como Camilo dice, bueno, si yo estoy pidiendo más, me pueden aumentar los costos de almacenamiento. Como no tengo cuánto es el costo de almacenamiento, no puedo dar una respuesta certera. Pero eso es lo que quería escuchar, ¿ya? Que va a depender de los costos variables asociados, ¿cierto?, a la entrega de productos. ¿Ya? Bien, Camila. Entonces, Profe, tenemos, ¿sí? Aquí le da. pero si aumentan los costos, ¿pasaría lo mismo con el stock de seguridad o no? Que también al tener un stock de sobra, también aumentan los costos. También aumentan los costos. Entonces, si Sí. nos ponemos a sumar y restar, sería casi lo mismo. ¿En qué sentido, Kine? A ver, desarrolla más la idea. Es que al tener un stock de sobra, voy a tener que tener plata para. Claro, va a ser un colchón en algún momento, pero van a aumentar los costos. Sí, te van a aumentar los costos de almacenamiento probablemente. Pero por eso te decía que ahí viene la decisión de la empresa. ¿Prefieres gastar más en almacenamiento o prefieres tener poco inventario y tener quiebres de stock y perder ventas? ¿Qué es más terrible? ¿Perder a un cliente o gastar un poco más en almacenamiento? Gastar un poco más. Yo creo, ¿cierto? Pero va a depender de las prioridades competitivas que tenga la empresa. ¿Ah? Hay empresas que a lo mejor no les interesa porque tienen muchos clientes y prefieren tener stock bajo nomás y bueno, es mala suerte, ¿no? Porque pierde una venta, da lo mismo. Pero hay empresas que no, que necesitan mantener fidelizados a sus clientes y cumplir en la mayor cantidad de veces el pedido. Entonces va a depender, ¿cierto?, de la decisión que pueda tomar la empresa. ¿Ya? Pero bien aquí es tu razonamiento. Tienes razón con eso. Entonces acá aprendamos a calcular el inventario de ciclo. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Q partido en 2. Entonces el inventario de ciclo, cuando tengo un Q de 280, el inventario de ciclo va a ser igual a 140 taladros. Y el inventario en tránsito va a ser de D por L. Demanda por tiempo de espera, 210 taladros, ¿cierto? Entonces, en este caso tengo menos inventario de ciclo, ¿cierto? Pero me aumenta el inventario en tránsito. En comparación a la opción 2, que me dice el inventario de ciclo va a aumentar a 175 taladros, 350 dividido 2, pero el inventario en tránsito va a disminuir a 140 taladros. ¿Qué decisión tomo? No lo puedo saber todavía porque me faltan conocer los costos asociados. ¿Ya? Sigamos. Cuando nosotros estamos trabajando en una empresa, generalmente las empresas tienen muchos SKU, muchos productos. ¿Ya? Te puedo hablar de una empresa que pueda tener 300 productos, 500, 1000 productos. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos que ver, bueno, le voy a poner el mismo esfuerzo a todos los productos, a estos 1000 productos, o no. Generalmente no, porque no tenemos la capacidad para poder colocar el mismo esfuerzo a todos los SKU, a todos los productos. ¿Ya? Y eso va a tener que ver con lo que vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con el control de los inventarios. ¿A cuánto tiempo voy a controlar los inventarios? Existen dos formas de controlar los inventarios. Un sistema de control continuo, Q, ¿ya? Que es que yo voy a ir descontando automáticamente cada vez que yo hago una venta, o por ejemplo en el supermercado, ¿cierto? Se va descontando automáticamente del inventario, ¿cierto? Y va a llegar un momento que el inventario se va acabando, y va a llegar a un punto R, que se llama punto de reorden, ¿cierto? Que va a llegar a un punto que me va a avisar el sistema, un rojo, sí, y usted tiene que tomar la decisión de ahí hacer un pedido. ¿Cuánto es la cantidad que ustedes van a pedir? Van a pedir siempre una cantidad fija Q, por eso se llama sistema de regresión continuo Q, cada vez que el inventario llega a este nivel R. Ese es un sistema de regresión continua. Lo vamos a revisar en detalle la próxima semana. Y también existe otro sistema de revisión de inventario que se llama el sistema de revisión periódico.
¿Y qué es el sistema de revisión periódico? Es que yo no voy a revisar o no se va a descontar el inventario en forma automática, sino que va a pasar un tiempo, un periodo P, por eso se llama sistema de revisión periódico P, va a pasar un tiempo P, 2 semanas, 3 semanas, por ejemplo, donde cada 3 semanas yo reviso el inventario de ese producto en particular. Verifico cuánto es la cantidad que tengo de ese inventario y voy a pedir una cantidad necesaria para poder llegar a un punto T, a un objetivo T. Por lo tanto, no voy a pedir siempre la misma cantidad en comparación al otro sistema que le acabo de contar, el sistema de revisión continuo Q, sino que voy a pedir lo que me falta para poder llegar a este objetivo T. ¿Ya? Esos son los dos sistemas de revisión de inventario que tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora, con el sistema de análisis ABC. Cuando tenemos muchos productos, yo los tengo que clasificar en 3 clases. La clase A, la clase B y la clase C. Generalmente, los artículos clase A y clase B debiesen tener un sistema de revisión de inventario continuo, un sistema de revisión Q, porque son los artículos que me van a generar un mayor valor para la compañía, me van a generar una mayor rentabilidad, en comparación a los artículos clase C, que son artículos que la empresa los tiene, ¿ya? Porque uno tiene que tener estos productos, pero no me generan tanta utilidad. Por lo tanto, no le voy a colocar tanto esfuerzo y no los voy a revisar en forma continua, sino que los voy a revisar una vez al mes. Por ejemplo, el último día hábil de cada mes, yo reviso estos productos clase C y veo, ¿cierto?, cuánto es lo que tengo que pedir para poder tener un stock. ¿Ya? Eso es necesario hacer esta distinción entre estos 3 tipos de artículos: clase A, clase B y clase C. ¿Qué nos dice la regla? Que tiene mucho que ver con el gráfico de Pareto, que quizá en alguna oportunidad ustedes lo estudiaron en una clase de estadística. Dice lo siguiente: los artículos clase A generalmente representan solo cerca del 20% de los artículos, pero nos van a generar el 80% del valor del consumo. ¿Ya? El 20% de los artículos me generan el 80% de utilidades, por ejemplo. Esos son los artículos clase A. Los artículos clase B representan el otro 30% del total, ¿ya? Pero generan únicamente el 15% de las utilidades de las empresas. Y por otro lado tenemos los artículos clase C, que generalmente, no siempre, obviamente, representan el 50% del total de los artículos, pero que apenas son el 5% de la utilidad. Entonces, claramente acá tenemos que preocuparnos en mayor medida, ¿cierto?, de los artículos clase A y clase B. Esos artículos nunca nos puede faltar. Nunca puede existir quiebres de stock porque son los que nos generan mayores utilidades a nuestra empresa. En comparación a los artículos clase C, que si hay quiebre de stock, bueno, obviamente perdemos, pero no perdemos tanto. ¿Ya? Entonces, por eso es importante poder hacer este primer análisis ABC para poder determinar a cuáles artículos les voy a colocar mayor esfuerzo. Cuando nosotros hacemos la clasificación, dividimos en artículos clase A, clase B y clase C y construimos el gráfico de Pareto. Algo más o menos así. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Veamos cómo podemos aplicar el análisis ABC a esta muestra aleatoria de 8 artículos de una compañía. Dice lo siguiente: StockRite está considerando la posibilidad de aplicar el análisis ABC para concentrar su atención en los elementos más críticos de su inventario. La siguiente tabla muestra el valor unitario y la demanda anual de cada elemento
me perdí. La siguiente tabla muestra el valor unitario y la demanda anual de cada elemento de una muestra aleatoria de 8 elementos. Clasifique por categorías a estos elementos. Asignen a la clase A, a la clase B y a la clase C. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo. Supongamos que esta compañía tenía, o tiene, mejor dicho, muchos artículos. Tiene 100 artículos. ¿Ya? Y tomaron una muestra aleatoria de 8 artículos, y estos 8 artículos nos están pidiendo, ¿cierto?, para efecto de explicar, que los asignemos a estas clases A, B y C. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir ahora un... A ver. No, lo que quería hacer. Ahora sí. A ver. No sé si están viendo el Excel ahora. Sí, profe. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de realizar un análisis ABC utilizando Excel, ¿ya? Que cuando ustedes se enfrenten a un trabajo, generalmente van a trabajar con Excel. Entonces les quiero enseñar una forma de cómo ustedes podrían hacer este análisis utilizando esta herramienta, ¿cierto?, que es súper útil para poder tomar decisiones. Ya. Entonces tenemos los 8 artículos que están acá: el A104, el T205, el X104, el U404, el L205, el S104, el X205 y el L104. 8 elementos, ¿cierto?, seleccionados en forma aleatoria. Tenemos el valor unitario, ¿ya?, de cuánto nosotros lo podemos vender en el mercado. ¿Ya? El primer artículo lo puedo vender a $40,25, el segundo $80,75, etcétera, 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 ¿cierto? Y tengo por otro lado la demanda. ¿Cuánto es lo que yo vendo de cada uno de estos artículos y cuál es el precio, ¿cierto?, la utilidad que me genera cada uno de estos elementos? Entonces, lo primero que tengo que definir es bajo qué medida voy a tomar la decisión para poder saber, ¿cierto?, cuál es el tipo de elemento que voy a clasificarlo como A, B o C. Entonces, la decisión que uno puede tomar se llama el valor del consumo. Voy a... valor del consumo. Inicio. Ajustar. Y el valor de consumo, ¿qué va a ser? El valor de consumo va a ser la multiplicación del precio por la cantidad, P por Q. Entonces, multiplico el valor unitario por la demanda. Y ahí voy a obtener, ¿cierto?, el valor del consumo. El precio por la cantidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que realizar. Tomar la decisión en base a un parámetro. Y este parámetro va a ser el valor del consumo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que podemos hacer es aplicar un filtro. A ver, el filtro. Y ahora ordeno desde el que me genera mayor valor de consumo a el artículo que me genere menor consumo. Los ordeno de mayor a menor. Acá con el filtro que aplicamos, ¿cierto?, yo lo ordeno de mayor a menor. Y ahí lo tenemos ordenado. Y hago la suma. Está la suma. Está la suma, está la suma. ¿Ya? Y hacemos la suma. Luego ahora verifiquemos cuál es el porcentaje del consumo. Y el porcentaje del consumo va a ser el porcentaje
sobre el total. Voy a fijar esto acá. Ahí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. ¿Cómo yo elijo, o sea, por qué yo elegiría una opción si es que el margen es menor que otra? Porque ¿Cómo? aquí solo nos fijamos en el valor de venta y en la cantidad, pero quizás podamos ganar el margen que nos ofrece otro producto sea mayor. Sí, podría ser también una forma de verlo, Cristian. También estaría correcto. En vez de que sea el valor unitario, podría ser el margen que te genera ese producto. También lo podría ver desde ese punto de vista. También podría ser. Vaya. Sí, también lo podría hacer así. No hay ningún problema con hacerlo así, Cristian. Muchas En este gracias. caso, como no tengo el margen, tenía solamente el precio, estamos utilizando el valor de consumo como unidad de medida. Pero si tuviésemos más información, tuviésemos información del costo del producto, el margen sería, ¿cierto? El margen por la cantidad de venta sería unidad de medida. ¿Ya? Si no tienes Ya. ese dato, lo podría utilizar. Bien, entonces calculamos ahora el porcentaje de consumo para cada uno de los datos, ¿cierto? Y tenemos acá que esto nos tiene que dar 100%. Corroboremos. Ahí está. Bien. Ahora, lo que debo hacer es calcular el porcentaje acumulado del consumo. Porcentaje acumulado. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser? ¿Cierto? El 34, para el segundo va a ser 21 más 34, y ahí puedo arrastrar la fórmula hacia abajo. Fíjense que el último registro tiene que ser igual al 100%. Ok. Y ahora lo que hago es que hago la clasificación de los artículos. Coloquemos acá clasificación. Clasificación. Ahí sí. Entonces ahora, en base a estos porcentajes acumulados, yo le puedo asignar, ¿cierto?, la clasificación. Entonces, para poder hacer la clasificación, yo podría utilizar la fórmula si este valor es menor o igual a 0.8, en lo que definimos, ¿cierto?, como clase A, utilice o clasifíquelo como artículo clase A. En caso contrario, ¿cierto?, podemos utilizar nuevamente la fórmula si este valor es menor Disculpe, o igual, ¿sí? ¿por qué puso de nuevo la fórmula así? Porque tengo que son tres condiciones. Clase Ah, A, son tres. clase B y clase C. Fueran dos, A, B, no es necesario ponerla. No es necesario. Si tienes dos opciones, solamente con una fórmula sí, lo podrías resolver. Pero como tienes tres opciones, tienes que concatenar estas fórmulas. ¿Ya? Me equivoqué. En caso contrario, entonces estamos hablando, colóquele, de nuevo. Lo contrario, ahí sí, colóquele clase B. Si no, ¿cierto? En caso contrario, colóquele C. Esa es una forma de poder utilizar una fórmula de Excel cuando tengo tres variables o tres clasificaciones que colocar. Quizá ustedes pueden encontrar otra que también podrían utilizar. Si consideramos esta fórmula, ¿cierto? La puedo arrastrar y me calcula automáticamente la clasificación. Aquí tenemos la clasificación de mis artículos. Entonces, podemos hacer acá que los artículos clase A
los pintemos de un color rojito, por ejemplo. Los artículos clase B, vamos a pintar de un color, de color verde, por ejemplo. Y los artículos clase C, pintémoslos amarillos. Ahí tenemos la clasificación. Y ahora coloquemos el porcentaje de la clasificación. Entonces, acá tengo. Entonces, ¿cuál va a ser el porcentaje del valor del consumo de los artículos clase A? No. Va a ser igual a el 77%. Los artículos clase A, en este caso son 4, me están generando el 77% del valor del consumo. Los artículos clase B van a ser 75 menos 77, me va a arrojar el 18%. Los artículos clase B están arrojando entonces el 18% del valor del consumo. Y finalmente, los artículos clase C me están indicando que solamente me están generando el 5% del valor del consumo. Esta es la primera parte para que nosotros podamos identificar y clasificar a los artículos en las distintas clases, clase A, clase B y clase C. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tenemos que tratar de hacer un gráfico de parejo, ¿cierto? Ese es el objetivo. Así nos resulta. Segunda tabla que podemos construir, la tabla de clasificación. Tabla de clasificación. Entonces acá tengo la clase A, la clase B y la clase C. Ya. Ahora tenemos que contar los elementos. ¿Cuántos elementos hay clasificados como artículos clase A? ¿Cuántos son los artículos B? ¿Y cuántos son los C? Entonces acá, nuevamente, podemos utilizar la fórmula contar, punto sí, con el rango, ¿cierto? Y le doy el criterio. ¿Cuál es el criterio que voy a utilizar? Cuente dentro de este rango que tengo acá, todo lo que tengan la letra A. Eso es lo que nos dice esa fórmula. Serían 4. En este caso lo podemos hacer en forma visual, ¿cierto? Lo podríamos hacer mirando nomás la tabla anterior y poner el número. Pero estoy tratando de darle algunos tips cuando ustedes se enfrentan a una base de datos de 300 productos, por ejemplo, no lo están contando uno a uno. ¿No? Pueden utilizar esta fórmula que les estoy mostrando. Los artículos clase B, utilizamos la misma fórmula, contar punto sí, puede existir otra fórmula, obviamente, ¿cierto? Si alguien es más capo, ¿cierto? En Excel la podría utilizar. Contar punto sí, utilizo el rango, ¿cierto? Fijo el rango y le doy la clasificación del criterio, que en este caso es artículos clase B. Tengo 3. Y hacemos la misma cuenta, ¿cierto? Para los artículos clase C, tengo el mismo rango, y cuénteme, ¿cierto? Considere el criterio C. Y ahí tenemos. Corroboremos si lo hicimos bien. 8. ¿Teníamos 8 elementos? Sí, estamos bien. Veamos ahora entonces qué porcentaje representa del total los artículos clase A. Porcentaje de los elementos. Sería igual 4 sobre 8. Ponle porcentaje. Los clase B, 3 sobre 8.
y los clases C, 1 sobre 8. ¿Ya? ¿Nos da el 100%? Sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Qué nos dice? Nos dice que el 50% de los productos nos genera el 77% del valor del consumo. Entonces yo le dije, generalmente, en un gráfico de Pareto, o el supuesto de Pareto, dice que el 20% de los artículos generan el 80% del valor del consumo. Eso es lo generalmente. En este caso, ¿cierto? Como fue una muestra aleatoria, coincidentemente dio de que habían más artículos clasificados como A que otra clasificación. Por eso en este caso, el 50% de los artículos no está generando el 77% del valor del consumo. El 38% de los artículos totales, ¿cierto?, no está generando el 18% del valor del consumo. Y el 13% de los artículos no se está generando el 5% del valor del consumo. ¿Ya? Entonces ahora coloco acá porcentaje de clasificación. Ahí le voy a dejar así, ¿cierto? ¿Qué sería lo que les acabo de indicar? 37 para el A, para los B son 18, y para los C son... Ahora con esta tabla resumen que tenemos acá, yo puedo construir un gráfico, ¿cierto? Y tratemos de ver si nos resulta el gráfico de Pareto. ¿Sí? Lo logramos. Yo utilizo estas dos tablas que están acá, ¿ya? Y inserto un gráfico. Insertar gráfico. A un gráfico cualquiera, un gráfico de barra. Ahí está. No se parece para nada a un gráfico de Pareto, ¿cierto? No está ni parecido. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Puedo pararme en el gráfico, coloco, ¿cierto?, el botón derecho, pincho el botón derecho, ¿cierto? Y me voy acá donde dice cambiar tipo de gráfico, donde le estoy marcando ahí con el mouse. Cambiar tipo de gráfico. Cambiamos el tipo de gráfico y nos pinchamos acá donde dice cuadro combinado. ¿Ya? Cuadro combinado. Pinchamos. Y acá empezamos a jugar, ¿cierto?, para poder dejarlo como si fuera un gráfico de Pareto. Entonces, el porcentaje de los elementos, necesito que sean las líneas, y el porcentaje de clasificación, quiero que sean las columnas. De ahí ya está más parecido, ¿cierto? Ya se nos está pareciendo a un gráfico de Pareto. Y ahí tenemos, ¿cierto? Acá le puedo colocar un título. Análisis ABC. Me paro acá en la línea, por ejemplo, ¿cierto? Y le puedo agregar etiqueta a los datos. Acá también, ¿cierto? Puedo hacer lo mismo. Y ahí uno lo puede, ¿cierto?, amononar, como se dice, ¿cierto?, para que quede bien bonito. Y acá uno puede seleccionar, voy a hacer algo más acá. Uno puede pinchar acá, selecciono los datos, puedo editar, ¿cierto? Y le puedo dar que me aparezca A, B y C. A aceptar. Y ahí, ¿cierto? Ya se aparece más un gráfico de Pareto, ¿cierto? Ahí puede usted analizar, ¿cierto? Y sacar las distintas conclusiones. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda con el análisis ABC? Yo, profe, tengo una consulta, Sí, dime, Cristian. pero fue porque me perdí, no por otra cosa. En la clasificación, cuando le puso la letra, entendí cómo se saca el porcentaje, pero ¿cómo? O sea, entendí cómo se saca el porcentaje de consumo, el acumulado, pero ¿cómo decidió cuál era A, cuál era B? Como Acá, que, acá con la fórmula que aparece acá. ¿Qué te dice? Si el porcentaje acumulado es menor o igual a 0,8, que es lo que nos está diciendo Pareto, ¿cierto? Que
el 20% de los artículos nos generan el 80% del valor del consumo, ¿sí? Si este dato es menor o igual a 0.8, usted colóquele clase A. Ahora, si no es clase A y el rango está entre 0.95, el 80% del A, más el 15% de la clase B, te suma 95. Si es 0.95, colóquele B. Y en caso contrario, que va a ser el 5% restante, usted clasifíquelo como clase C. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, hasta el 77%, ¿cierto? Que es el 0.8, van a ser clase A. Sobre 0.8 o 80% van a ser clase B. Y sobre 95% van a ser clase C. Eso te está diciendo esta fórmula que está acá. Ya, muchas gracias. Eso es lo que está diciendo. Entonces acá este Excel se lo voy a dejar también en Educando para que lo puedan revisar, ustedes puedan jugar, ojalá puedan hacer lo mismo, ¿cierto? Y ya que el próximo taller que vamos a tener, ¿cierto? Lo más probable es que aparezca un ejercicio de realizar un análisis ABC. ¿Ya? Así que aquí tienen una base, ¿cierto? Para que puedan practicar. Voy a seguir con la presentación. Voy a dejar de compartir acá. Y voy a irme a... ¿Dónde está? La presentación ahora, se me perdió la presentación. Ahí está, vale. Chuta, ¿dónde está esto? Vuelvo. ¿Cómo vuelvo? Ahí sí. Ahí sí. Ya, disculpen. Creo que ahí estamos. Profe, pero el gráfico que nos salió a nosotros en Excel se parece muy poco al que nos acaba de mostrar. Puede ser como el que aparece acá, Aquiles, o puede ser como el que te estoy mostrando. Pues, puede hacerlo de las dos formas. Es exactamente lo mismo. Si lo Ah, ya no hay analizas una bien, forma. si lo analizas bien, te vas a dar cuenta que es la misma información, ordenada de otra forma, pero exactamente lo mismo. Ah, ya. Pensé que tenía que ser una forma predeterminada. No, no es necesario. No es necesario. Bien, voy a avanzar. ¿Cuántos minutos me quedan? Me queda poquito. Ya. Ok. Bueno, les conté, ¿cierto?, los conceptos asociados a inventario, ¿cierto? Les conté que tenemos que clasificar los artículos para poder determinar cuáles son las distintas clasificaciones de los artículos, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto?, lo que vamos a ver ahora es las dos decisiones que ustedes tienen que aprender a tomar. ¿Cuánto pedir y cuándo pedir? El cuánto, la cantidad Q, el cuánto, se llama cantidad económica de pedido, EOQ. Así lo pueden encontrar en la literatura, cantidad económica de pedido. ¿Y qué va a ser la cantidad económica de pedido? Es el tamaño del lote Q, ¿ya? Que ustedes van a poder calcular, que me va a minimizar los costos totales anuales por mantenimiento de inventario de ciclo y por hacer pedido. Esos son los dos costos más importantes al momento de gestionar un inventario.
el costo por mantenimiento y el costo por hacer pedido. Cuando ustedes calculen la EOQ, la cantidad económica de pedido, esta cantidad va a ser la cantidad que va a minimizar los costos asociados, estos dos tipos de costos, ¿ya? ¿Cuáles son las suposiciones que se basa la cantidad económica de pedido? Primero, como estamos nuevamente trabajando en el mundo ideal, ¿cierto? Estamos en el supuesto de que la tasa de demanda del artículo es constante y se conoce con certeza. Ese es lo primero. Segundo, no existen restricciones para el tamaño del lote. Tercero, los dos únicos costos relevantes, ¿ya?, para en este caso van a ser el costo por mantenimiento del inventario, cuánto me cuesta mantener el inventario en la bodega de productos terminados, y el costo fijo por lote, cuánto me va a costar a mí hacer los pedidos, hacer una colocación o una preparación del pedido. Esos son los dos costos que vamos a considerar. Cuarto, el tiempo de espera también es constante, ¿ya? Y se conoce con certeza. La cantidad recibida es exactamente a lo que se pidió y las remesas llegan completas y no en parte. Esos son los supuestos que están detrás de la cantidad económica de pedido. Antes de aprender a calcular la cantidad económica de pedido, veamos cuáles son los dos costos más importantes que ustedes tienen que considerar, que va a ser el costo por pedido y el costo por mantenimiento. Bueno, antes de eso, esta es una gráfica que es lo que representa los supuestos que le acabo de decir. Es un gráfico de sierra, ¿ya?, que es lo que generalmente se utiliza en los inventarios. Entonces, ¿cómo funciona? Tengo el tiempo por un lado, tengo la cantidad inicial Q, ¿cierto? Se va a agotar, 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 ¿cierto? Va a llegar un momento, ¿cierto? Y hago un pedido. Viene para acá, vengo para acá, ¿cierto? Y se hace el pedido. Y va llegando. Entonces, es una línea recta porque la demanda la conozco con certeza. Si es que no la conociera con certeza y existiría incertidumbre, esto no sería una línea recta. Sería una línea, ¿cierto? Ahí que a veces me compran más, vendo más, otros días menos, ¿cierto? Pero en este caso, el supuesto es que es constante, ¿ya? Veamos los costos, entonces. Primer costo. Costo anual por mantenimiento del inventario. El primer costo que es importante al momento de gestionar los inventarios. ¿Cómo se calcula? Se calcula como el inventario de ciclo promedio, Q partido en 2, acuérdense, el inventario de ciclo promedio, Q partido en 2, por el costo por el mantenimiento unitario. ¿Cuánto me cuesta mantener una unidad de inventario en un año? Ese es el costo anual por mantenimiento de inventario. ¿Ya? Tengo el Q promedio, Q partido en 2, por el costo por mantenimiento unitario. Segundo costo, el costo anual por hacer pedidos. ¿Ya? Tengo que ver cuántos pedidos voy a hacer al año, cuántas veces voy a pedir, por el costo fijo por hacer un pedido o de preparación. Entonces, ¿cómo yo sé cuántos pedidos voy a hacer al año? ¿Cierto? Demanda dividido en Q, la demanda anual dividido en la cantidad. Eso nos va a dar el número de pedidos al año, ¿ya?, por este costo fijo por cada vez que yo hago un pedido. Y el costo total va a ser la suma de los dos costos, obviamente, ¿cierto? El costo anual por mantenimiento del inventario más el costo anual por hacer pedidos. Gráficamente tenemos lo siguiente. La gráfica A, la que aparece aquí, es el costo anual por mantenimiento del inventario, que va a ser directamente proporcional a la cantidad de unidades. Entre más unidades yo tenga, mayor va a ser el costo de almacenamiento, ¿cierto? Porque está directamente proporcional a la cantidad. La segunda gráfica nos dice
costo anual por hacer pedido. Entre más grande sea el lote, mayor cantidad, ¿cierto? Voy a hacer menos pedidos, ¿cierto? Entonces, el costo por pedido va a ser menor. Esto es una curva que va disminuyendo, ¿cierto? A medida que el tamaño del lote aumente. Si aumenta el tamaño del lote, voy a hacer menos pedidos, por lo tanto voy a tener menos costos. En comparación a que si tengo un Q muy pequeño, pido una cantidad muy poca, voy a tener que hacer muchos pedidos al año para poder cumplir con las cantidades. Eso nos está diciendo este gráfico. Y el costo total va a ser, ¿cierto?, la cantidad que nosotros vamos a encontrar, la EOQ, mejor dicho, va a ser esta función de costo total que va a minimizar estos dos costos, el costo por mantenimiento y el costo por hacer pedido. ¿Cuál va a ser la cantidad óptima que yo tengo que pedir? Va a estar aquí dado en la intersección de los dos costos, el costo por mantenimiento y el costo por hacer pedido. Por lo tanto, acá donde está el puntero que estoy mostrando acá, va a corresponder a la cantidad óptima que se debiese pedir. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el costo entonces? Dijimos que el costo total es la suma de los dos costos, costo de mantenimiento y costo por hacer un pedido. Q medios por H es el costo por mantenimiento. ¿Qué es el H? El H va a ser el costo de mantener una unidad de inventario durante un año, más el otro componente de costo, que va a ser el costo por hacer un pedido, va a ser la demanda dividido en la cantidad, eso me va a dar el número de pedidos que yo voy a hacer al año, por S. ¿Y qué es S? Es el costo por hacer pedidos o preparar un lote. ¿Ya? Entonces, la suma, el costo total va a ser la suma de estos dos costos. ¿Cómo calculo ahora la cantidad económica de pedidos? La primera decisión que tenemos que aprender a tomar, la cantidad, el Q, ¿cierto? Ahora quedan dos decisiones, ¿cuánto y cuándo? El cuánto lo calculo con esta fórmula, la EOQ. ¿Cómo se calcula la EOQ? Va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la demanda por S sobre H. Y esa va a ser la cantidad óptima que ustedes debiesen pedir, porque esta cantidad va a considerar, ¿cierto?, el menor costo posible. Está minimizando estos dos costos. Así se calcula la cantidad, E o Q. Y ahora la segunda decisión, el cuándo. Cada cuánto tiempo voy a pedir, se calcula con esta fórmula que se llama el tiempo entre pedidos, o también conocida como TBO, ¿ya? Tiempo entre pedidos. Es el tiempo que transcurre entre la recepción o colocación de dos pedidos de reabastecimiento de unidades. ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer estos pedidos? Y el TBO se calcula como la EOQ dividido en la demanda. Si lo quiero dejar expresado en meses, por 12 meses al año. Si lo quiero dejar expresado en días, 365 días por año. Si lo quiero dejar en semanas, en vez de 12 meses, colocamos 52 semanas al año. ¿Ya? Ahí tenemos las dos decisiones, ¿ya? Y con esto terminamos, con este pequeño ejemplo. Apliquemos ahora las dos decisiones que aprendimos. Un museo de historia natural abrió una tienda de regalos hace 2 años. La administración del inventario se ha convertido en un problema. La baja rotación de inventario está mermando los márgenes de utilidad y ha causado problemas con el flujo de efectivo. ¿Ya? Está relacionado con la baja rotación. Si yo no vendo, esto voy a tener problemas. Uno de los artículos que más se vende es un comedero para pájaros. Cada semana se venden 18 unidades y el proveedor cobra 60 pesos la unidad. El costo de colocar un pedido con el proveedor es de 45 pesos. El costo anual por mantenimiento del inventario es igual
al 25% del valor del comedero. Y el museo abre sus puertas 52 semanas al año. Como pueden ver, hay mucha información, ¿cierto? Hay muchos datos. Entonces tenemos que aprender a identificar cuáles son los datos que me están dando en este ejercicio. La gerencia seleccionó un tamaño de lote de 390 unidades para no tener que hacer nuevos pedidos con mucha frecuencia. Esa es la decisión que tenía este museo. Voy a pedir el lote de 390 porque así no pido tantas veces al año. Entonces nos llamaron a nosotros para que le ayudáramos a determinar si esa cantidad de lote era la óptima o no. ¿Ya? Entonces un amigo de ellos les dijo, bueno, 390 para no tener que hacer unos pedidos. ¿Cuál es el costo anual del inventario de ciclo de esta política? De la política de usar 390 unidades. Entonces alguien le dijo, oye, pero ¿por qué mejor no utilizas un lote de 468 unidades? Estáis pidiendo muy poco, estáis pidiendo 390. En 468 unidades. No sé cuál debería ser el costo. Y después, ¿cierto? A nosotros nos preguntan, ¿cuál debería ser la cantidad óptima de pedido? ¿Va a ser 390? ¿Va a ser 400? ¿Va a ser 468 o va a ser otro? ¿Mm? ¿Y con qué frecuencia serán los pedidos? Entonces, tratemos de responder estas 4 preguntas. Vamos por la primera. Siempre recomendable como tip, ¿cierto? Anoten los datos que le entrega el ejercicio. ¿Ya? Identifiquen los datos. Eso es lo primero que tienen que hacer. Entonces, el primer dato que se le da es la demanda es igual a 18 unidades por semana. Demanda. Demanda anual. No la tenía. No me la dieron, ¿cierto? Pero yo la puedo estimar. Porque sabía cuántas semanas trabajan al año. Entonces la demanda anual va a ser las 52 semanas al año por la demanda semanal, que son 18 unidades a la semana. Eso me da un total de 936 unidades al año. Tengo la demanda anual. El costo del producto era 60 pesos la unidad. El S, el costo de hacer un pedido, era de 45 pesos. Y el H, el costo de mantenimiento, nos dijeron de que era el 25% del costo del producto. 25% por 60 nos da un H de 15 pesos la unidad. Y el Q, ¿cierto? Era 390 unidades. Primera pregunta. ¿Cuál es el costo anual del inventario de ciclo de la política actual de usar un tamaño de lote de 390 unidades? Aplicamos la fórmula, ¿cierto? Q medios por H más la demanda partido en Q por S, y nos da que el costo es $3.033. Ese es el costo de la política actual de utilizar 390 unidades. Entonces después alguien le dijo, utiliza mejor 468 unidades. Entonces calculemos el costo, si efectivamente es más conveniente pedir más o no. ¿Será mejor un lote de 468 unidades? Calculamos los costos con la fórmula, ¿cierto? Nos da un costo de 3.600. ¿Es más efectivo pedir más cantidades? No, ¿cierto? Porque el costo es mayor. Tercera pregunta. ¿Cuál debería ser la cantidad óptima EOQ? Aplicamos la fórmula, ¿cierto? Que acabamos de revisar. 2 por D por S partido en H en la raíz, y nos da que tiene que ser 75 unidades. No eran ni 390 ni 468. Eran 75 unidades la cantidad óptima que minimice los costos. ¿Ya? Ahí les dejo la tarea a ustedes, que ustedes calculen el costo de esta política, para que se den cuenta si efectivamente es menor el costo que los otros datos, ¿cierto? Con los otros Q que calculamos anteriormente. Primera decisión, cantidad, 75 unidades. Segunda decisión, ¿cada cuánto tiempo voy a hacer los pedidos? La TBO, ¿cierto? Y la TBO es la EOQ, que acabo de calcular, 75 unidades, sobre la demanda anual, 936 unidades. Entonces me da que un TBO o un tiempo entre pedidos de aproximadamente un mes. Entonces, para poder disminuir los costos, lo que nosotros debiésemos haber sugerido a este señor del museo era
pida en lotes de 75 unidades y estos pedidos hágalo con una frecuencia de una vez al mes. ¿Ya? Ahí está el gráfico, ¿cierto? Costo por mantenimiento, costo por hacer el pedido, ¿cierto? Y acá, donde se intersectan los dos curvas, ¿cierto? Es la cantidad óptima, ¿cierto? Que están acá, que serían 75 unidades, con un costo de 1.100 y tantos pesos, en comparación a los 3.000 pesos que nos costaba con la política A. ¿Ya? Ok. Bueno, discúlpenme, fue un poco larga la sesión, quizás me demoré un poquito, pero creo que era necesario poder repasar todos estos conceptos. ¿Ya? La próxima semana, chiquillos, vamos a seguir viendo la otra parte de administración de inventarios, donde vamos a trabajar los distintos sistemas de revisión de inventario. Vamos a aprender a hacer un sistema de revisión continuo y vamos a aprender a hacer un sistema de revisión periódica. Y obviamente vamos a repasar los conceptos de hoy día, que es cuánto pedir, EOQ, y cuándo pedir, TBO, y calcular el costo total. ¿Ya? Bien, dudas, consultas, comentarios. No, profe, se entiende bien. Ok. Bien, chiquillos, un gusto haber estado con ustedes. Hace tiempo que no los veía y estuvo buena la clase, me gustó. Súper bien. Y nos vemos entonces la próxima semana. Si no hay más dudas, Profe, comentarios. ¿Sí? ¿va a subir el Excel? Sí, vamos a subir el Excel. No te Ah, preocupes. ya. Ya, no te preocupes. Ya. Bueno, si no hay más comentarios, me despido. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, Gracias, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Gracias.